Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Let's go to the word of the Lord, the Gospel according to Luke. And we're going to begin on verse 17, Luke verse 17. Vamos a comenzar con el versículo 17 de Lucas capítulo 1, versículo 17. ¿Saben algo, hermano? Cuando nosotros entramos en los caminos del Señor, entramos a una aventura. When we begin in the ways of the Lord, we are embarking on an adventure. Entramos a una relación con un Dios impredecible y que hace cosas que a veces nosotros no esperamos y que ciertamente muchas veces cuestionamos. We begin a relationship with a God who is unpredictable at times, who does things we wouldn't have expected and even might be tempted to question. Tenemos un Dios sobrenatural We have a God who is a supernatural God. y un Dios cuyos caminos dice que no son nuestros caminos. The word says he is a God whose ways are not our ways. Y nada señala mejor ese señorío, esa soberanía de Dios y esa forma impredecible de hacer las cosas, como lo hace la historia de la Navidad. There is no story that better illustrates that sovereign, unpredictable independence of our God than the Christmas narrative. O sea, después de muchos años de predicar sermones navideños, uno como que se pregunta a veces, bueno, ¿qué de nuevo puede uno sacarle a la historia de la Navidad? After many years of preaching on the Christmas story, it's easy to ask the question, what else can we draw from this story to preach on in a new way? Y siempre que voy a predicar un sermón navideño, le pido, Señor, enséñame alguna faceta nueva y diferente de esta historia que es tan rica, pero que ya la hemos escuchado tantas veces. And every year that I preach a Christmas story, I pray, God, please show me a new facet of this story, of something fresh that you want to say to your people. Y el Señor nunca me decepciona, pues sabemos que la historia de la Navidad es algo profundo, es un relato que tiene tantas diferentes facetas que nunca podremos agotarlo. And God never lets me down. We know that the Christmas story is something so amazing, so vast, that we could never exhaust all that God would want to say to us through it. Siempre podemos encontrar en esa historia cosas nuevas que nos ayudan en nuestro propio proceso de peregrinaje en la vida cristiana. We can always find new things that are going to speak to us in our own personal Christian pilgrimage journey. Y uno de los aspectos acerca del relato navideño es que no todo es así como azucarado y romántico, sino que hay también momentos de verdadero hasta terror y de vidas que son cambiadas en una forma irrevocable y que crea caos en la vida de los participantes de esta historia. As we really look at the Christmas story with honest eyes, we see that it's all not a bed of roses. It's all not sweet and happy, but God's coming actually creates some chaos in the lives of the people involved, some challenges and pain. Y muchas de las cosas que Dios hace en la vida de estas personas de las cuales voy a hablar, como que crean duda y un sentido de, Señor, ¿cómo puede pasarme esto a mí? ¿Cómo será esto posible? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en mi vida? As we look at it, we see that the way that God goes about things can even create some doubt in the lives of the people involved, saying, God, what are you thinking here? What's going on? Why are you allowing things to happen the way they are? Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que nos causan angustia y agonía y nos llevan hasta a cuestionar la fidelidad y la consistencia de Dios. And many times things can happen in our lives that can cause us anguish or pain and even cause us to question why God would allow certain things to happen in our lives the way they do. Pero como hemos dicho en esta serie de sermones, Dios a veces usa estas experiencias que nos crean un poco de caos y de duda y temor en nosotros para revelar un aspecto nuevo y diferente de su persona y para que lo conozcamos mejor. But what we find again and again is that even though certain things happen that might create chaos or anguish or doubt in our lives, that they always have a purpose of God revealing himself in a new way, in a way we wouldn't have expected through those circumstances. Y yo creo que tenemos un Dios que nos dice que es razonable cuando estamos en situaciones difíciles dudar y cuestionar y que va a trabajar con nosotros en ese proceso y nos va a llevar
a un conocimiento más alto de Él en We el do have a proceso. God who is reasonable, who's logical, who has his purpose in what he's doing to bring us to a new level of understanding of who he is and how he works. Y yo quiero hablar de tres personajes en esta historia navideña que ejemplifican este elemento de duda y de cuestionamiento y de cómo será que esto va a pasar. I'd like to reflect on the lives of three particular characters in this story who live out that questioning, that doubting, that challenging experience of the Christmas story. El primer personaje aparece ahí en Lucas capítulo 1, versículo 18. Se trata de Zacarías, un sacerdote hebreo. The first person we're going to look at is Zechariah in Luke chapter 1, verse 18, and he was a Hebrew priest. Y Zacarías es un hombre avanzado en edad, nunca ha tenido hijos, su esposa es estéril y de pronto se le aparece un ángel para darle un anuncio totalmente inesperado. Now, he was an older man. He didn't have any kids, and his wife on top of it was they had infertility. She couldn't have kids, and an angel appears with an unexpected message for him. Y el ángel le dice que van a tener un hijo y que este hijo va a ser un profeta de Dios, un ser muy especial. And the angel tells him that he's going to have a son, and that son is going to be a special son with a particular purpose in the plan of God. Le dice que él va a encarnar el espíritu de Elías, el poder y el mensaje, la personalidad del profeta Elías. The angel says that he is going to incarnate, to live out the anointing and the personality of the prophet Elijah from of old. Y allí, comenzando en el versículo 17, dice que este ser que él y su esposa Elizabeth van a engendrar, dice que ese ser irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí lee eso y entonces vamos a ver cuál es la reacción de Zacarías ante este anuncio maravilloso y esta promesa de algo nuevo en su vida. And the angel tells Zechariah that his son will go before the Lord's anointed in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people for the Lord. Ahora, cuando Zacarías escucha este anuncio maravilloso, ¿cuál es su reacción? No es una reacción de celebración, de gozo, de wow, me pegué la lotería, sino todo lo contrario, de incredulidad y de cuestionamiento como severo y directo del anuncio de parte de And we Dios. see Zechariah's response isn't celebration, like, wow, I hit the lottery, this is great, I can't believe it. No, it was one of incredulity, of doubt, of questioning, like, could this possibly be true? Zacarías dice, bueno, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. And Zechariah said to the angel, how shall I know this? For I am an old man and my wife is advanced in years. La reacción del ángel indica que la respuesta de Zacarías ha ofendido al Espíritu Santo. Now, the angel's response shows that this response by Zechariah had offended the Lord. Porque dice en el versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. The angel answered him, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. And now, behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. Es como que si usted viera, si esto fuera una película, mientras el ángel está haciendo este anuncio maravilloso de este ser que van a hacerle a Elizabeth y a Zacarías, es una música como, no sé, de promesa, de gozo, hay algo solemne y hermoso en esa música, pero de momento cuando Zacarías pregunta es como que la música se detiene y suena una nota como discordante y como que todo
se cae al suelo. So if you were doing a movie and you were making a soundtrack for this event, the angel's speaking and there's this awesome, promising music in the back, this glorious music that something solemn and amazing is back to happen. And then Zechariah would speak and it would be like, come crashing down like, gong. Pero ahora, si usted fuera también un cinematógrafo y enfocara la reacción del ángel, yo creo que de momento este ángel que está de lo más tranquilo, anunciándole a Zacarías la promesa, ahora como que su rostro cobra un brillo metálico, hay un elemento como de severidad y de casi algo siniestro en el rostro del ángel. Esas alas que tiene el ángel se abren completamente, su tamaño aumenta al doble o el triple. Y la voz de él suena como un trueno. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. So if you're doing this movie here, right, and you're imagining what the angel looks like, you know, as he's speaking the message, there's a serious but a happy expression. But then as he responds to Zechariah's doubtfulness, his face would morph into this kind of fiery, angry, metallic look. Almost the wings come out, and he says, I am Gabriel. And it gets a little scary here. I'm a frustrated cinematographer in the end. Un cinematógrafo frustrado aquí. ¿Y no por qué dice yo soy Gabriel? Porque evidentemente está sacando sus credenciales. Yo soy un enviado de Dios y el mensaje que te estoy dando es cierto, es seguro. Now, why would he say, I am Gabriel? Here he's pulling out clearly his credential to speak this word, I am Gabriel. What's the meaning of that? Y yo creo que el ángel evidentemente discierne el cuestionamiento en un sentido como cortante de Zacarías, porque evidentemente él le dice, por cuanto no creíste mis palabras. Así que la pregunta, porque vamos a ver una pregunta muy similar más adelante, que no tiene la misma reacción de parte del ángel. Pero en este caso es evidente que Zacarías, su pregunta es una pregunta como de cuestionamiento de esto que el ángel le está anunciando, de decir esto no es posible, porque nosotros no tenemos hijos, mi esposa es estéril, somos viejos, y es como algo que corta la promesa de Dios. Es un cuestionamiento severo de la voluntad del Señor. Now, there's an element in the questioning of Zechariah, of his doubt, that angers Gabriel. Now, we're going to see a little later another character who asks a very similar question, but with a different spirit that provokes a different response. But here, there's a doubtfulness and there's a questioning that is clearly trying to cut the promise of what God would do here. There's something about it that provokes this reaction from the angel Gabriel. Y se me ocurrió también algo que no había visto antes, y es que, fíjense que Zacarías es un sacerdote, y en un sentido como que representa el Antiguo Testamento. Todavía estamos aquí con ese Dios de fuego y de trueno y de grandes revelaciones que no sufre muy fácilmente el cuestionamiento de su voluntad. Y Zacarías es un sacerdote que ha estudiado las Escrituras y él sabe de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en el pasado. Now, the way you think, Zechariah should know better. This man was a priest. In many ways, he represents the whole Old Covenant tradition of Yahweh, of the Lord revealing himself in fire and the Shekinah glory on Mount Sinai. And to doubt that God is a particularly awesome and dangerous thing to do. Y específicamente Zacarías había leído, estoy seguro, de las historias de mujeres estériles que Dios había fertilizado, como Sara, Rebeca, la esposa de Isaac, la madre de Sansón, Ana, la madre de Samuel. Todas estas historias le eran conocidas a él. And you would think that Zechariah would know better. An expert in the scripture, he would know that God seems to be in the business of giving life from lifelessness, of helping couples that are advanced in age and infertile the ability to conceive. You've got Sarah, you've got Rebecca, you've got Samson's mother. Think of the prophet Samuel's mother. All of these women were unable to have children until God made it possible. Zechariah should have known this. Y su reacción mostraba duda de lo que Dios podía hacer. A pesar que conocía muy bien al Dios Todopoderoso, específicamente en ese departamento de darle vida
a la matriz de una mujer estéril o de hacer tener vida a una pareja que ya estaba pasado su tiempo de fertilidad. And a priest who knew the scriptures, who knew the awesomeness of Jehovah God, the Lord, the God of Israel, who specializes in helping women who are not able to have children to have them. He should have known better. Y eso me hace pensar que al que mucho, dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y en ese momento Zacarías se convierte en un símbolo de un pueblo incrédulo, de que a pesar de conocer el poder de Dios, continuamente está dudando de él. Israel era un pueblo estéril precisamente por su incredulidad radical. Eran sacos rotos. Dios había mandado su revelación en tantas maneras a través de los siglos y todavía se empecinaban en dudar de ese Dios todopoderoso que In tenía. a way, Zechariah represents the whole religiosity of his time, of people who knew the scriptures, who knew about the power of God, and yet still doubted the ability of that God to do powerful things in his own life and at that time. That doubtfulness, that hardened religiosity that had a form of godliness but denied that power. Very serious thing in the presence of God. Y tenemos que recordar que nosotros mismos, que conocemos la palabra de Dios, que continuamente estamos manejando la Escritura, no podemos ser vasijas rotas. Tenemos que asegurarnos de que esa palabra que continuamente discutimos y escuchamos se quede en nuestros corazones. Tenemos que valorarla, tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestra forma de ser y de pensar y que configure nuestra mente conforme a los patrones de la palabra del Señor. Amen. The Lord said, to whom much is given, much will be expected. And we need to be aware of this as God's people that are constantly dealing with the Word of God, that are coming to church, that are exposed to the things of God, that we not become hardened vessels that are not flexible before the power of God nowadays, that we would always have eyes of innocence and faith before what God would do in our lives now and never fall into a sterile religiosity. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé una mente sobrenatural, que sea penetrable a los misterios y las maravillas de Dios. That we would pray that God would give us a supernatural mentality that would always be able to be penetrated by the truth and moving of God in our lives here and now. Tenemos que pedirle al Señor que nos anche la capacidad para creer que Él puede hacer cualquier cosa en nuestra vida. That God would broaden our capacity to believe that He can do anything Aun in cuando our estemos lives. pasando por situaciones difíciles y nos preguntemos, bueno, Señor, ¿cómo esto va a resolverse? Que creamos que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede abrir el mar rojo delante de nosotros y puede traer una solución a cualquier problema que nosotros tengamos. That even when we are facing difficult situations, situations that seem impossible, that we know that we serve a God who can part the waters of the Dead Sea, that He can bring water out of a rock and give bread in the wilderness, that nothing is impossible for God. Y hay otra cosa interesante aquí en este relato de Zacarías, y es que vemos que en medio de esta historia de tanta bendición que nos muestra el amor de Dios, celebra la gracia y la misericordia de Dios, hay este elemento también de severidad y de justicia, ¿no? Dios también tiene su lado sombrío, aún en medio del hermoso anuncio de la encarnación. And it's very important for us to notice that in the midst of the mercy and the beauty and the happiness of this Christmas story, that we also encounter the severity of God. In the middle of it all, there's an act of judgment on a man who doubted God's ability to do what was promised, that God is not to be trifled with. Y yo digo esto porque muchas veces queremos empobrecer la historia de la Navidad y convertirla solamente como que Dios nos ama, Dios envió a su Hijo y todo está bien, Dios lo acepta todo, y a veces subestimamos ese aspecto de la santidad de Dios y el Dios que nos disciplina y trata con nosotros también cuando lo ofendemos. And this is important because we can easily impoverish the Christmas story when we over-sentimentalize it and make the Christmas story just all so happy and so nice that we neglect to see the holiness of God demonstrated through what He is doing in this awesome moment in human history. Dios disciplina a Zacarías, a quien evidentemente ama y que ha agradado a Dios, y por eso Dios lo escoge a él y a su esposa para ser los padres de este ser maravilloso que se llamaría Juan. So we see that God loves Zechariah. God has chosen Zechariah and his wife Elizabeth. He has a purpose for them, and yet He does discipline them. Y por tanto,
viene ese juicio, ¿no? Ese castigo de Dios, de que Él quedará mudo por un tiempo. Y entonces lo convierte en un símbolo, en un sentido, de esa esterilidad que hay en la nación de Israel en cuanto a la profecía y a la revelación de Dios. Porque Zacarías recibe el anuncio, pero no puede expresarlo hasta que no se cumpla el tiempo del nacimiento de Juan. And we see God's prophetic symbolism in the particular type of punishment that Zechariah receives. He's unable to speak in a way that represents the sterility and the silence of the religious culture of his day, that even though they receive the message, until they mix it with faith, they cannot speak it and pass it on. Yo imagino que Dios puso a Zacarías como una especie de tiempo de meditación y de recapacitación y de una especie como de ayuno y de reflexión interna. Todo ese tiempo que él estuvo mudo, Zacarías fue obligado a pensar, yo creo, en ciertos aspectos de su vida que quizás necesitaban ser reexaminados. Those 9 months of silence probably did Zechariah good. Gave him a long time to think about things, a long time to meditate and to get within himself and to evaluate his own heart, his own attitudes, and to grow so that when the time came to speak again, he'd have something good to say. Y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Cuando Dios nos mete en esos tiempos de disciplina, no es una disciplina necesariamente mortífera y destructiva, sino un tipo de disciplina que nos ayuda a entrar en nosotros mismos, conocerlo mejor y estar mejor capacitados para la próxima vez que Dios quiera hacer algo en nuestras That's vidas. the way God's discipline works in our lives. He doesn't want to humiliate us. He doesn't want to degrade or debase us. For God's children, He disciplines them so that we will meditate, so that we'll learn, so that we'll grow, so that we'll have more self-awareness, so we'll be more beautiful and useful vessels in His kingdom. Cuando Zacarías finalmente recupera el habla, todo el pueblo se sobrecoge de asombro y de temor y se dan cuenta que este hijo que ha nacido verdaderamente tiene un significado muy excepcional. Es decir, que Dios estaba preparando a Zacarías en un sentido para glorificarlo a él a través de esta prueba a través de la cual él lo pasa. So through this discipline, through this trial, God also served to emphasize the significance of this child that was being born. When Zechariah finally did speak after all these months of silence, and he says his name is John, people knew that this child was no ordinary child, that this was an important moment, that God was going to glorify himself in an exceptional way. Es decir, aún a veces cuando Dios nos hace pasar por situaciones de disciplina y de trato, siempre es para bendecirnos, para fortalecernos y para capacitarnos para ser mejores y más efectivos testigos de Él y de su mensaje. And that's what God does. When He passes us through seasons of discipline or difficulty, it's to form us. It's to help us become more beautiful men and women of God, better able to serve Him and better able to enter in to His purpose on earth. La segunda persona que duda y teme es María. Now, the second person who has doubts and fears and questions is none other than Mary. Y María también tiene su propia pregunta ante el anunciamiento del ángel. Now, Mary has her own question when she hears the angel tell her what's going to happen. Cuando el ángel se le aparece a ella en el versículo 29 del capítulo 1 de Lucas, dice, mas ella cuando vio al ángel, aunque el ángel viene con una palabra de celebración muy favorecida, salve, el Señor está contigo. María dice que reacciona, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo será este? And even the greeting, think about this majestic greeting she receives from the angel. You know, Mary, full of grace, the Lord is with you. And this beautiful greeting, and she responds, the Bible says she was greatly troubled at this greeting and tried to figure out what kind of greeting could this possibly be. Sí, de paso, qué interesante que estas tres personas, cada una de ellas favorecidas por Dios, como escogidas para algo maravilloso que transformaría sus vidas por toda la eternidad y que los constituiría en símbolos de la gracia y la misericordia de Dios, reciben su momento al inicio con preguntas y dudas y exploraciones de, bueno, ¿en qué consistirá esto y cómo se va a hacer? And we're going to see this in each of these three people that we're looking at, chosen by God, shown favor by God, with a high purpose in the things of God.
each one of them responds with doubt, saying, God, what in the world is going on with us here? Y es lo que pasa, que muchas veces cuando Dios nos visita con todo su poder y tiene propósitos muy especiales en nuestra vida, muchas veces va a parecer como que todo lo contrario, como que nuestra vida está siendo puesta patas arriba y volteada de un lado para el otro. This still goes on today. When God visits us with a purpose, an amazing purpose, a lofty purpose, instead of helping our lives get easier, it turns our lives upside down. Everything is thrown into chaos, and we find ourselves asking, what is going on? Y sin embargo, lo que puede parecer adversidad o tragedia, muchas veces con ese Dios maravilloso que obra en maneras impredecibles, en realidad puede ser la mejor visitación, la mayor bendición que nosotros podamos esperar en nuestra vida. It's so ironic. What seems to be the greatest problem, the greatest difficulty in our lives, very often in the sovereign plan of God, is the greatest blessing that He ever could have given us. Y por eso es que una de las cosas que tenemos que cultivar como cristianos es ese sentido, la paciencia, ¿no? Darle tiempo a Dios para que Él abra sus regalos totalmente, en vez de mirarlo desde afuera y decir, no, eso no me gusta, no parece un regalo de parte de Dios, rechazarlo y perder la oportunidad de algo maravilloso que Dios pueda estar haciendo en nuestras vidas. That's why we need to cultivate that patience, where we're waiting on God so that He can slowly and methodically unwrap the gifts that He gives to us. Instead of rejecting them because we think it's not what we want, to let God be the one who opens up for us the purpose, even though it doesn't make sense to us at first. Ya, se me ocurre que el regalo mayor de todos, ese niño, ese bebé, ese Mesías humilde, cuando los hebreos lo vieron tan humilde, tan sencillo, contradecía todas sus expectativas, lo rechazaron y se perdieron la mayor visitación que jamás el pueblo hebreo había recibido en toda su historia. The ultimate example of this is the baby Jesus himself, born humble, born poor, born in a way that was not expected from the great king who would sit on David's throne, and the Jews of the time, of the religious hierarchy of the time, rejected, thinking this is not what we expected, and they rejected the greatest gift ever given to humanity. El mismo ángel Gabriel que le anuncia a Zacarías el nacimiento de su hijo y lo describe ese hijo en términos muy específicos y gloriosos, ahora describe el hijo que ha de tener esa joven virgen con palabras así también de gran promesa, de una naturaleza grandiosa y excepcional. Y vamos a ver cuál es la reacción de María ante esta. So after this majestic greeting that the angel gives Mary, this humble woman, let's see how she reacts to all this. Dice en el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? So after Mary hears the promise of her child that would reign over the house of Jacob and his kingdom would have no end, Mary says to the angel, how will this be? For I am a virgin. Dice, no conozco varón. Lo interesante es que el mismo ángel Gabriel, que en el caso de Zacarías reacciona indignado, en este caso le da una respuesta gentil y explicativa, le dice a María exactamente cómo va a ser el proceso. Now, very interesting here. She's heard a promise. She responds with questioning and doubt, a lot like Zechariah, and yet the angel doesn't respond with the same angry tone or discipline. On the contrary, the angel gives her an explanation of what's El ángel le going to happen. describe, mira, el Espíritu Santo va a posarse sobre ti, va a engendrar una vida sobrenaturalmente en ti y este será un ser muy santo. Le describe el proceso espiritual y biológico de cómo es que ella va a concebir esta criatura In maravillosa. this case, the angel actually takes time to explain the process of how it's all going to happen. From a spiritual perspective, the Holy Spirit will come upon her. Biologically, that spirit will miraculously conceive within her, this child. So the angel takes time to give an explanation in this particular Y case. yo creo que la razón por la cual el mismo ángel reacciona en una forma diferente a una pregunta muy similar es porque la actitud interna de María es diferente. Zacarías está diciendo como, esto es imposible, ¿cómo se puede dar eso? Si nosotros no somos de edad para dar a luz, etcétera. Mientras que María lo que quiere es, saber, bueno, ¿cómo va a ser el proceso este? Porque yo no tengo, ella le interesa tener una idea de lo que va a pasar dentro de ella.
So we see the reaction of the same angel in a very similar situation, a similar kinds of question, is because there must have been something very different in Mary's heart as she asked her questions as opposed to Zechariah asking his. Zechariah was saying, oh, this is impossible, it can't happen. Whereas Mary must have had an attitude of humility, of simply wondering how it would happen, that there was a different spirit behind the question she was asking. El ángel intuye la diferente actitud, como Dios intuye la naturaleza de nuestras preguntas y los procesos que se dan cuando estamos pasando por una situación de crisis en nuestra vida. And the angel can discern the spirit of her heart, the attitude she brings. He could discern what kind of question it was. Ella es virgen y se supone que una virgen no conciba, y como la persona directamente involucrada, cuyo cuerpo va a experimentar algo totalmente sin precedentes, como mujer, al fin, ella quiere saber, ok, mira, ¿cómo va a ser el proceso de mi embarazo, etcétera, ¿no? Very natural question. She's a virgin, she's unmarried. How is this going to happen? Sí, las mujeres siempre quieren saber los detalles de las cosas, ¿no? And haven't we noticed that very often women in our lives do want to know the details of how things are going to work out? How are we Cuando yo gonna le do digo a mi this? esposa, mira, vamos a invitar un grupo de gente que venga a la casa y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y ella siempre pregunta, bueno, ok, ¿y quién va a cocinar? ¿Cómo vamos a arreglar la casa? Y a qué hora van a venir, y cómo vamos a coordinar el schedule de trabajo y todas estas cosas. Las mujeres son mucho más, como que tienen más preguntas, ¿no? Y quieren saber el entorno de las cosas, mientras que los hombres somos, directo a la misión y eso es todo, y no pensamos a veces en los detalles. There's some true confession going on here. He's talking about, like in his own household, inviting people over the house. We're going to have all these people over. It's going to be great. And Hermana Meche might ask the questions. Okay, well, who's going to cook, and how's this going to work with our schedules, and how are we going to get everything set up? So those kinds of questions, those practical questions. How is this all going to work out? Thank God that God has put that detail-oriented thinking in many of the women in our lives. Pensemos que María va a experimentar algo radicalmente. Ella por 9 meses va a cargar esta criatura. Su biología, su cuerpo va a cambiar. Ella va a estar sometida al juicio también de su comunidad. De momento Dios la llama a ser la portadora de la divinidad. Entonces era natural que ella se preguntara, bueno, hey, can you give me some information here? Work with me a little bit. ¿Cómo que va a pasar acá, no? ¿Cómo es esto? Enséñame simplemente, quiero saber un poco. Can you blame her? I mean, she's going to be bearing this child for 9 months. I don't think the angel's appearing to her whole society and her rabbi and all her relatives. She's going to perhaps be subject to the judgment of the community. Is the angel going to talk to Joseph too? She doesn't know. You can't blame her for having some simple questions about how all this might unfold. Y cuando Dios está trabajando en nuestra vida, yo creo que es legítimo que nosotros vayamos ante Él en oración y le preguntemos, Padre, ¿qué estás tú haciendo? ¿Cómo tú quieres trabajar? ¿Cuál debe ser mi forma de reaccionar? Es decir, tenemos que entrar en una relación de diálogo con el Espíritu Santo para que Dios nos enseñe cómo cooperar y cómo trabajar con Él. There's nothing wrong with us entering into a dialogue with the Holy Spirit as we're going through the things of life and talking to Him about what's happening here and asking legitimate questions from a right spirit of faith and humility. But saying, God, I'm just wondering, how is all of this going to unfold? And we bring our honest questions to the Lord. Sí. There's nothing wrong with that. No hay nada de malo de que haya cierto nivel de duda y de temor y de incertidumbre en nuestra vida cuando Dios está haciendo algo que no estamos acostumbrados y que verdaderamente pone nuestra vida de patas arriba porque va a cambiar radicalmente. Está bien y Dios está dispuesto a trabajar con nosotros y ayudarnos y enseñarnos poco a poco qué es lo que Él tiene entre manos. It's understandable and appropriate that we would come to God. Sometimes we might feel some apprehension and some fears as our lives get turned upside down by what God is guiding us into. And there's nothing wrong with us bringing that to the Lord and saying, God, help me through this. Help me figure this out. Help me understand what I can, and what I don't, I'm going to trust you with. But coming before the Lord and letting Him walk with us through these situations is okay. Yo creo que estas 3 personas juntas como que nos dibujan un proceso, ¿no? De que Dios es un Dios de procesos, Dios brega con nosotros, trata con nosotros, quizás en diferentes maneras, pero a la larga Él reconoce que nosotros somos sus hijos y al final todo va a resultar bien, y eso es lo que tenemos que I think these entender. 3 people taken together, their experience with the Lord provides a portrait of how the processes of God work in our lives. That sometimes God comes in unexpected ways and turns things upside down, but He unfolds things according to His purpose. And if we will flow with Him, we get to be part of the story. María yo creo que nos enseña cómo
dudar, cómo luchar con Dios, cómo acercarnos a situaciones que son muy difíciles de explicar, conforme a lo que nosotros entendemos hasta ese momento de Dios. Mary shows us the right spirit, a spirit of submission and humility, but at the same time questioning as we deal with those difficult circumstances that God puts us through. Ella nos enseña que nuestras luchas con Dios tienen que darse dentro de un contexto de humildad, de sujeción total a la voluntad y los misterios de Dios. Mary's struggle shows us that you can struggle, but still have that humility of saying, God, I trust you, that you are at work in my life, and I know you're going to work it out according to your purposes. Y que tenemos que tener una disposición total a acatar la voluntad de Dios, aun si no entendemos todos los aspectos de lo que Dios estará haciendo en nuestra vida. She shows us that at the end of the day, God calls us to embrace the will of God in our lives. Even though we don't understand how it's all going to work out, that we say, God, let it be to me as you have said. La carrera cristiana es misteriosa y tenemos que estar preparados para cuando Dios obre en formas raras e inesperadas en nuestras vidas. Christian walk is unexpected, and God might move in strange, unexpected ways, but it's all His will and purpose. Dios en última instancia es soberano y nuestra respuesta y nuestra actitud debe ser la de María, retratada aquí, que dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. God is sovereign. He is in control. He knows what He's doing. And even with our questions, we can say, God, like Mary, let it be to me according to your word. Y si esta es nuestra actitud, Dios la discernirá y obrará con nosotros gentilmente y responderá a la larga a nuestras dudas y temores. If that's our heart, if that's our spirit, then He'll discern that, and He'll meet us where we're at. Denme un par de minutos más y voy a terminar con la tercera persona que también tiene algo muy ilustrativo que contribuir a nuestra presentación. And if you'll bear with me a few more minutes, I do want to bring this to a conclusion by talking about that third person in this story that I want to talk about. Thank you for adding about the conclusion, bring it to conclusion. I will, I intend to. Yes. Thank you. You discerned my spirit correctly. That's why I love this guy translating for me. He's just, la tercera persona es José. The third one is Joseph himself. Joseph. José también experimenta duda, temor y angustia cuando sabe de lo que ha sucedido en la vida de su prometida. Think about the anguish, the doubt, the questioning that this man went through when he heard the news about his fiancée. Cuando José descubre que María, su novia, está encinta, concluye naturalmente que ella le ha sido infiel. What else would he think? When he hears that his fiancée is pregnant and he knows they haven't been together, what else is a man to think but that she's been unfaithful to him? De momento toda su vida es de nuevo también tirada patas arriba. Sí, me imagino que él pensó, esta es la peor tragedia que me ha sucedido en toda mi vida. Sus sueños, sus anhelos, todos ruedan por el piso. I mean, can you imagine the feeling that his whole life has been turned upside down, that he had to have thought this has got to be the worst thing that has ever happened to him. This woman he loved, all the dreams he had shattered and in pieces around him. Y es que José no tiene los elementos de conocimiento para entender que Dios está obrando también en su vida en una forma maravillosa. But Joseph, also a man of God, is aware that God is still working in his life through all of this. José no sabe que el milagro más grande, la bendición más grande de su vida está elaborándose en medio de ese escenario que parece terrible y sin ningún elemento de redención posible. But he would have no way of knowing what was really going on. He'd have no way of knowing the majesty of the drama that was unfolding, of what God was doing. And there's no way that any person could understand that at first. Y lo maravilloso de la reacción de José, que a mí siempre me ha impresionado, es que José decide obrar en una forma generosa y discreta. And it's a beautiful, beautiful example of an integrity of a man of God, that in the midst of this tragedy and apparent betrayal, he chooses to conduct his affairs in a generous, merciful, godly way. En vez de ceder a un espíritu de venganza y de revancha, él hace todo lo contrario y decide dejar a su prometida discretamente, cerrar las cosas, pero no hacer un escándalo en la aldea donde ellos viven. Instead of being vengeful and angry and subjecting Mary to public shame,
he chooses to do things quietly to try to protect her even in the midst of what he thinks is a horrible betrayal. Uno puede entender por qué Dios escogió a José para ser el padre adoptivo de su hijo, porque es que este hombre, como María, encarnaba un espíritu tan y tan generoso, digno de este siervo, de este Cristo de gracia que iba a entrar en sus vidas. Can you see why God chose Joseph? That he showed in the midst of this terrible situation, he showed a spirit of protecting, of caring for others, of generosity. Who better would you want to entrust Mary and baby Jesus to than the care of this man who passed the test with flying colors? Hermanos, qué importante es que nosotros dejemos entrar en nuestra vida, en nuestra sensibilidad, el carácter, el fruto del Espíritu Santo como cristianos, que ejemplifiquemos los valores del reino de Dios en nuestra conducta siempre. This anguished moment that God allowed Joseph to go through showed that he had true fruit of the Holy Spirit. It showed his true character. Es esa actitud de generosidad, hermanos, y de humildad y mansedumbre lo que permite que muchas veces los conflictos de la vida, en vez de terminar en tragedia, resulten en bendición. That nobility, that faith, that generosity is a character quality that allows messy, painful situations to be redeemed and there to be healing and goodness in people's lives. Cuando Thank una God. comunidad, cuando un individuo cede al espíritu de amor, de mansedumbre, de paciencia, de generosidad y de perdón, Dios entonces puede entrar y hacer cosas maravillosas y bendecir a When a muchos. person is loving and forgiving and generous and chooses not to get revenge, but to show the love of God, amazing things can happen in a life and in a community. Yo creo que eso es lo que nos recuerda. Se me viene ahora mismo a la mente, ¿no? El mensaje de Martin Luther King Jr. fue precisamente, ¿no? Sí, hubo una búsqueda de cambio en la sociedad, pero Martin Luther King Jr. siempre decidió hacerlo a través de los principios de la paz y de la resistencia no violenta. Y eso fue lo que Dios usó para operar un cambio increíble en la sociedad norteamericana y romperle la espalda a la discriminación, por lo menos sistémica, que había en el tiempo de Martin Luther King Jr. The way a society can change when people choose a forgiving spirit rather than a vengeful spirit. We think of the great leader, Reverend Martin Luther King Jr. in the civil rights movement that stood firm, that stood strongly against injustice, but did it with a loving and forgiving spirit and unleashed a spirit of change in our society that we're still reaping the benefits of that today. Lo único que le rompe la espalda al diablo, de paso, es el amor, la misericordia y el perdón y no ceder a un espíritu vengativo. What really breaks the devil's back is love, is forgiveness, is giving up the right to revenge and seeking the mercy of God. ¿Qué diferencia a lo que vemos en ciertas partes del mundo en este tiempo, donde todo es un espíritu de venganza, de exclusivismo? Si si no crees exactamente como yo creo, te voy a matar, te voy a destruir. Ese espíritu de venganza y de revancha continuo lo que hace es que genera más y más venganza y más derramamiento de sangre. And we see in places around the world that are just torn with war and ongoing cycles of violence that as you seek revenge, I've got to get you back for what you did to me. It just spirals into a constant cycle of hate and violence that just consumes a society. Dios responde a la duda y el temor de José y le explica exactamente lo que está sucediendo. But God intervenes. He visits Joseph knowing the anguish and the questions that he had, and he gives him an explanation. Dios aquieta la angustia de José y lo invita a unirse a su prometida y a entrar de lleno en ese drama que él está elaborando, tan maravilloso. God allowed Joseph to suffer for a season to show his true character, but there came a moment when he says, "You've passed the test." And he shows up and he tells him the beauty of what has happened in Mary's life and that this is really from God and you can trust me in this. Y nos dice que José hizo exactamente lo que el ángel le dijo que hiciera y se unió a su mujer y emprendió entonces esa jornada que Dios It's tenía amazing. para So ellos. we see how Joseph responds. It just says at the end, he simply did what the angel said. He went, he married Mary, no more questions asked. He did the right thing. He obeyed, trusting God. Entonces, hermanos, en esta época navideña, les invito a abrir nuestros corazones, a abrir nuestra mente a las cosas maravillosas que Dios va a hacer
con nosotros, por nosotros, en nuestra carrera espiritual, a dejar que Dios sea soberano en nuestras vidas y a celebrar el hecho de que Él sabe lo mejor para nosotros. Amen. In this Christmas season, I invite you and challenge you to let God be God in your life. Let Him be sovereign. Let Him do what He wants to do in your life, even if it means turning things upside down, trusting that He's in control and He has a good purpose for you and through you. Abramos nuestros corazones a este año venidero, lo que Dios tenga para nosotros. Dios va a estar elaborando dramas maravillosos. Tendrán a veces sus momentos de temor y de angustia, pero recordemos que Dios está en control, como estuvo en la vida de estos tres personajes, y que Él tiene cosas buenas y bellas para hacer en nosotros. God is writing a story, just like He was writing the story of the coming of His Son. He's writing a story in your lives. It's a drama that's unfolding, and there may be moments where we don't understand where it's all going, but there's an author and finisher of the faith who knows what He's doing, who knows where He's taking you. Let's open our hearts to Him this year. Pasemos nuestros dramas con Dios, en diálogo con Él. Let's live our stories with God, talking in dialogue with Him. Te invito a bajar tu cabeza. I invite you to just lower your head for a moment, incline your head. Listen to this story inside your heart, your mind. Ask the Lord to do a work of faith in your life. Te pido que al inclinar tu cabeza en esta mañana, le pidas al Señor que haga una obra de fe en ti, que te anche tu capacidad para ser paciente y para creerle a Dios. I invite you to ask the Lord to dig deep in your soul and to increase your capacity to believe for a God of miraculous interventions, a God of extraordinary things, a God who delights in weaving amazing dramas that are so beautiful and so complex that certainly they'll violate every expectation and every cliche that we have. A God who's ever original and new and works in unpredictable ways, and that we can trust, because in the end He is advancing His purposes and He wants to really bless us and enrich our lives rather than bring poverty or misery to it. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que elabora dramas y relatos tremendamente complejos, un Dios que es soberano, un Dios que viola muchas veces los clichés de cómo Él debe obrar en nuestra vida y que nos enseña cada día a ser más y más generosos con Él, más y más inocentes, más y más abiertos a las cosas maravillosas que Él tiene que hacer y quiere hacer en nuestras vidas, y que seamos pacientes mientras Él nos muestra su propósito total. Padre, gracias por estos tres seres, Señor, por Zacarías, por María, por José, que nos recuerdan de las maravillosas implicaciones del relato navideño. Bendigo a tu pueblo, Padre, cualquiera que sea lo que tú tienes para nosotros en este próximo año. Danos la capacidad para creer, para hablar contigo, para ir juntos en este diálogo de fe hasta que tú nos muestres, Señor, tu bendito propósito. Help us, Lord, now to be people of faith, to be ready for the wonderful things that you're going to do this coming year in our lives, in this new chapter of our lives. We choose to trust that you are a good God, that even though you take us through difficult times, but that your end is always good. And so we yield to your will, and we pray that you will give us the strength and the faith to see you working in every aspect of our lives. I bless your people this morning, Father. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless you. Dios les bendiga, mis hermanos. La gracia del Señor sea con ustedes. May the grace of God be with you. Feliz Navidad.